Pues muy buenas tardes, estamos en Cicla TV, Cicla Televisión, desde YouTube. Bueno, en esta ocasión vamos a comentar las mañaneras de hace 2 días, en donde Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, presentó un informe sobre la situación de Ayotzinapa después de 9 meses que fue nombrado como subsecretario, cuya tarea principal fue precisamente este tema de Ayotzinapa. Como él lo informa, está hablando de una resolución del juez del pasado 30 de agosto, es reciente. Un hecho que evidentemente pone en discusión todos los aspectos que tienen que ver con la dinámica del asunto de Ayotzinapa. Bien, pues veamos en primer lugar pues qué es lo que dice Alejandro Encinas y posteriormente vamos a comentar el asunto. Muy bien, vamos a ver. Vamos a escuchar el planteamiento de Alejandro Encinas acerca de la liberación de un presunto implicado en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa que dejaron en libertad. Ayer que me preguntaron sobre este tema, dijimos que hoy se iba a informar. Entonces le damos la palabra a Alejandro. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya es del dominio público, el pasado 30 de agosto, el juez primero de distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, a través de la secretaria de acuerdos de este juzgado, dictó una sentencia absolutoria en favor de Gilardo López Astudillo, conocido como el Gil, quien es reconocido que operaba como jefe de la Plaza de Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro, se circunscribió solamente a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura, a pesar de que la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico-psicológico reconocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que no había sido torturado, aunque hay que reconocer que faltó todavía hacer en este protocolo la prueba de audiometría. Este es un precedente muy grave, es una sentencia absoluta. Bien, pues como decíamos, después de 9 meses, Alejandro Encinas informa en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, bajo compromiso previo de Andrés Manuel de presentar este informe y
bueno, así lo llama, informe sobre la situación legal de los personeros, de las personas presentadas por la desaparición de los normalistas. Bien, bueno, ya escuchamos el primer elemento. Habla Alejandro Encinas de que, en primer lugar, el 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto de 2018 se consignaron a 169 personas, de las cuales se detuvieron a 142, de los cuales fueron 55 policías de Iguala, 20 policías de Cocula y 67 civiles presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos. Bueno, este hecho de que la policía de Iguala, la policía municipal de Iguala y la policía municipal de Cocula, que es municipio vecino, hayan sido implicados, llamados y detenidos, implica pues una situación en donde pues las autoridades, las policías municipales tienen pues una enorme responsabilidad. Bien, estos 169 personas consignadas y 142 detenidas fueron acusados de los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud, es decir, narcotráfico. Después, delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos por posesión de armas, y delitos previstos en la Ley General de Secuestro, que implicaba la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. De las 142 personas detenidas, la entonces Procuraduría General de la República procesó a 70 personas por el delito de secuestro en contra de los normalistas. Bueno, esto fue la situación que presentó Alejandro Encinas. Bien, pues Alejandro Encinas, en la mañanera informó de manera muy precisa. Muy bien, habla entonces Alejandro Encinas, así lo señaló al principio, del 30 de agosto, en donde el juez primero del distrito, estamos hablando del juez Samuel Ventura Ramos, el juez del primero de distrito en procesos penales federales, dictó una sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, quien es el jefe de Guerreros Unidos en Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, recordemos que la esposa del presidente municipal de Iguala, integrante del PRD, al igual que su marido, ya estaba en campaña electoral para ocupar la presidencia municipal. Y la información se decía que los jóvenes normalistas de Ayotzinapa realizaban parte de sus actividades que permanentemente hacían, pues en protesta por la represión a otras normales rurales, en demanda propia de la necesidad de mejor alimentación en la preparatoria, pero también demandas más generales como la libertad de los presos políticos, en contra de la represión y en contra general del mal gobierno. Y la candidata presidenta municipal acusó a estos jóvenes de boicotearle su campaña. Es decir, los muchachos iban a Iguala en autobuses, en camiones, y finalmente
se inicia una especie de persecución de la policía de Iguala, detienen a los muchachos y los llevan a las instalaciones de la policía municipal, y lo que se dice Alejandro Encinas, que estos policías, tanto de Iguala como de Cocula, de los dos municipios, entregaron a los estudiantes al cártel de los Rojos Unidos de Guerrero, que estaban ahí. Entonces, coludidos, fueron entregados estos muchachos a ese cárcel y después desaparecieron. Muy bien, pues en estas circunstancias, esto fue pues la dinámica que nosotros conocemos en relación con Ayotzinapa. Esta desaparición implicó muchas detonaciones, fueron detenidos en los autobuses que llevaban los estudiantes con disparos de armas de fuego y de alto poder. Fueron secuestrados algunos estudiantes, incluso a uno de los estudiantes fue agredido y se le desprendió todo el rostro, la piel del rostro, y fue asesinado y abandonado. Fue uno de los hechos terribles, y también hubo otros muchachos muertos. Bien, estos muchachos de Ayotzinapa fueron llevados pues entonces a las instalaciones del centro de salud. Ahí los tuvieron, los atendieron, pero finalmente, después de eso, fueron entregados al cártel de Guerreros Unidos, como se conoce. Bueno, toda esta dinámica fue planteada por Alejandro Encinas. Entonces habla de la actitud del juez, como dice Alejandro. El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada. Desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro, y el juez se circunscribió solamente a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación, y consideró que se había aplicado el delito de tortura a pesar de que la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico psicológico reconocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que no había sido torturado, aunque hay que reconocer que faltó todavía hacer en este protocolo la prueba de audiometría. Bien, entonces con ese argumento de que fue torturado, el juez liberó al jefe de Guerreros Unidos y a otra parte más de los detenidos y procesados. Dice Alejandro Encinas, esto es un precedente muy grave en una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Pues bueno, este es lo que ha informado Alejandro Encinas, ya lo escuchamos, lo tenemos capturado también, y vale la pena reflexionar renglón por renglón, palabra por palabra, porque es un asunto fundamental, y qué bueno que Alejandro Encinas se está informando sobre esta situación. Bien, pues bueno, obviamente las protestas que ha habido alrededor de los hechos de Ayotzinapa han sido permanentes, y hay un sentimiento nacional de descontento ante tal circunstancia. Muy bien, pues lo que se dice es que entre el 26 de septiembre de 2014
y el 30 de agosto del 2018 se consignaron a 169 personas, se dice, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula. Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y la Ley de Secuestro, que es lo que acabamos de escuchar de Alejandro Encinas. Bueno, como decimos, pues las protestas obviamente han sido fuertes en todo el país. Bien, entonces, ¿qué ha pasado? De las 142 personas detenidas, la Procuraduría General de la República procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas. El proceso judicial se había basado en 107 pruebas recabadas por distintas averiguaciones previas. Pero al día de hoy solamente subsisten como pruebas 44 y son detenciones que han ido excluyendo de las pruebas de falsa flagrancia. Se han desestimado la comisión en 22 detenciones ilegales por forma irregular, en 29 casos de tortura y distintos casos de violación indebida en la puesta a disposición. Bueno, esa es una decisión del juez. Obviamente el reclamo que se está haciendo es que el juez ha desestimado un sinnúmero de pruebas y eso le ha servido, sobre todo argumentando la tortura, eso le ha servido al juez para exculpar a este líder de este cártel de Guerreros Unidos. Pues obviamente la situación es terrible, ¿no? Bueno, después de 9 meses, finalmente todo está en manos de los jueces, y estos jueces finalmente, pues hasta donde está denunciando el propio Alejandro Encinas, el juez está exculpando a estos que han sido acusados. Bien, pues es toda una situación difícil y claro está, pues la protesta continúa, la preocupación pues se va a poner mucho más difícil obviamente, y bueno, hay una dinámica en la cual pues la Procuraduría, el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador y el propio Alejandro Encinas pues van a tener que hacer todos los esfuerzos para doblegar o en su caso revertir lo que la ley está planteando para que estos personajes sean en primer lugar pues procesados y en segundo lugar, bueno, que declaren efectivamente qué fue lo que pasó, dónde están los cuerpos y pues toda esta situación que se ha planteado. Bueno, esta es toda una dinámica que veíamos. Fue toda esta circunstancia en la época de Calderón, una situación terrible. Que, bueno, bien, lo que plantea Alejandro Encinas, bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué evidencia? Y dice que particularmente una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. Es decir, la Procuraduría General de la República no integró correctamente la investigación. Las autoridades ministeriales cometieron graves violaciones
a la ley irregularidades, entre otras obviamente la tortura. Claro que le aplicaron la tortura, y hay que decirlo con toda claridad, dice Alejandro Encinas, la mal llamada verdad histórica que planteó el Procurador General de la República se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas, debido a que el juez Samuel Ventura Ramos desestimó 63 de las 107 pruebas recabadas por la Procuraduría General de la República. Más del 50%, no, cerca del 50% de esas pruebas han sido desestimadas. Pues sí, la situación está verdaderamente difícil. Pues aquí Alejandro Encinas planteó en las láminas que exhibió, pues una que implicaba esto, que es algo que ya lo habíamos leído, tanto la mala integración de la investigación como la necesidad de que la Fiscalía General de la República ahora pues tome en sus manos todo lo que esto implica, ¿no? Es toda una situación. Bueno, pues esto es el asunto de Ayotzinapa. Y bueno, la situación está obviamente muy difícil y tendrá que hacer un enorme esfuerzo para sacar adelante todo este asunto. Bien, dice Alejandro Encinas que habiendo elementos claros y suficientes para afincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial, es decir, del juez, ahora lo que está haciendo el juez, ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos. Es decir, con base a esta decisión que tomó el juez en relación con uno de los detenidos, especialmente el líder de este cártel de los Rojos de Guerrero, a partir de ahí, pues pueden seguir aplicando esa ley, como dice Alejandro Encinas, en una laxa interpretación de esa ley, y se pueden retirar los cargos a todos los demás detenidos. También esto implica una revisión profunda de los criterios judiciales que tienen que aplicarse, y aquí deben tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley. Se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios. Dice Alejandro Encinas, yo creo que son de los temas fundamentales que tenemos que definir. Bien, pues esta es la situación que hay en relación con este asunto. Hay obviamente pues elementos preocupantes en relación con esta dinámica, y bueno, pues está difícil la situación. Bien, dice Alejandro Encinas, hacemos un exhorto a la Fiscalía General de la República para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición. Iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial Federal para deslindar las responsabilidades en estos casos, donde, en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá el silencio y a la impunidad en la comisión de este delito. Bueno, aquí el tema, obviamente, el tema fundamental
bueno, no es efectivamente si todos estos funcionarios cometieron errores y que los metan a la cárcel. Bueno, pues eso está bien. Pero el tema de fondo, y los muchachos, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo sucedieron las cosas? Bueno, ¿quiénes son finalmente los responsables? Y bueno, la circunstancia, esa no quedaría resuelta a pesar de que los funcionarios sean encarcelados por incumplir las normas generales. Otra cosa sería que todos estos funcionarios hayan sido parte de toda esta mafia, de este grupo, de este cártel, y estén totalmente involucrados todos los funcionarios, jueces, procuradores, incluso el Procurador General de la República. Bueno, él tendrá también que responder, pero hay toda una situación verdaderamente difícil. Bien, entonces, como decíamos, pues Alejandro Encinas hace un exhorto a la Fiscalía y bueno, tantas protestas que ha habido, se están desarrollando las cosas de esta manera. Bien, dice Alejandro Encinas, se acreditaron una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad, al detectarse 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia. Es decir, aparentemente fueron detenidas las personas en el momento en el cual estaban cometiendo el secuestro. Pero también fueron detenidas otras personas que no tenían nada que ver con el secuestro y simplemente los detuvieron porque pasaron, porque iban por el pan o lo que sea. Y hubo 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia, que eso es lo que hacían siempre todas estas autoridades. 29 casos de tortura, incluso a estos que detuvieron simplemente por estar pasando, ir a comprar el pan o ir a buscar a su familiar, lo que sea, a estos también los torturaron. Torturas inhumanas y degradantes. Hubo 29 casos en ese asunto, hubo 26 casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación. Es decir, tenía que presentarlos en X número de días, simplemente no los presentaron hasta mucho tiempo después. Hubo 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas en forma irregular. Fueron perseguidas algunas personas simplemente porque se les ocurría. Hubo 13 casos de dilación indebida en la puesta a disposición, 6 casos de violación al derecho de defensa adecuada y un caso de total y absoluta incomunicación. Sobre el GIL, el jefe de los Guerreros Unidos, Encinas explicó que el juez Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito en procesos penales federales en Tamaulipas, denegó 44 pruebas que buscaban acreditar el delito de secuestro, ya que consideró que se habría aplicado el delito de tortura. Esto dijo a pesar de que la PGR de entonces hizo el examen médico conocido como Protocolo de Estambul, que era acreditaba que no había sido torturado. Bien. Y bueno, ¿qué es lo que está planteando Alejandro Encinas? Bueno, que hubo una exclusión de pruebas. Dice, el procesamiento de los detenidos se basó en 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que rabió la Procuraduría General de la República. De estas solo subsisten al día de hoy 44, puesto que las 63 restantes se declararon ilícitas por el primer tribunal colegiado de circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, debido a que se registraron como una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad,
al detectarse 13 casos de dilación indebida en la puesta a disposición, 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia, 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas en forma irregular, 29 casos de tortura y o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 26 casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación, un caso de incomunicación y 6 casos de violación al derecho a la defensa adecuada. Bueno, si así se las gastaban todos estos en Guerrero, en esos municipios, pues así se la gastaban en todo el país. Toda esta supuesta persecución que hubo desde Calderón y desde Fox y después Peña Nieto y todos los gobiernos priistas de perseguir, de aplicar la justicia, era efectivamente con todo este tipo de agravantes. Hacían lo que querían. Es decir, hay toda una situación en donde obviamente así era la justicia. Una justicia en la cual, pues obviamente, pues todo era ilegal, inventan todo. Es decir, hay toda una situación. Es decir, en todo el país el priismo, el panismo aplicó una justicia totalmente fuera de todos los cánones de derechos humanos. Bueno, hay una situación terrible y aquí está la demostración. Ahora el propio gobierno federal, el subsecretario Alejandro Encinas, simplemente declara que esas eran las medidas que el gobierno aplicaba en el caso de las detenciones. Y ahora se está planteando que como hubo tortura y hubo todas esas irregularidades, muchos de los detenidos tienen que salir libres. Bien, no solamente esas 5 personas torturadas pueden quedar en libertad, sino pueden quedar en libertad las 50 que actualmente se encuentran bajo proceso. Y no solamente por el delito de tortura, porque lo que estimó el juez fundamentalmente fueron las pruebas que lo vinculaban a los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Si esas simplemente ya no las tomó en cuenta el juez porque puso por delante el asunto de la tortura. Entonces ya no se metió a la discusión de la delincuencia organizada y el secuestro. En otro caso, por supuesto, dice Alejandro Encinas, que en el momento que se acrediten no solamente las violaciones al debido proceso, sino a la fabricación o sembrado de pruebas en la formulación de la verdad histórica, va a alcanzar a todos los responsables de ese dictamen que emitió la Procuraduría. Pues sí, este es un antecedente muy grave porque se trata de una sentencia absolutoria a favor de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada. Y lamentablemente no es el único caso. Sentará precedente para que se le aplique sentencia absolutoria a los demás implicados y fortalece una tendencia que ya se había registrado con otros detenidos. Es decir, no solamente aplican ilegalidades, falsos procesos contra todos los detenidos, sino que además los absuelven. A los verdaderos implicados los absuelven. Pues es toda una situación obviamente difícil, ¿no? Hay todo un planteamiento que habría que... Bueno, Carrillo Caram, que es el que estamos viendo en la fotografía, pues es el procurador que habla sobre la verdad histórica y como dice, pues ya me cansé. Pues sí, este fue el principal responsable. Bueno, no el principal responsable, hay toda una situación que se involucró, pero finalmente era el que estaba obligado a investigar. Bueno, finalmente dice Alejandro Encinas, en el caso de Abarca, ya respondiendo las preguntas, hay que recordar que el delito por el que está Abarca, el presidente municipal detenido y procesado, es fundamentalmente por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, quien fuera síndico municipal en Iguala y no necesariamente por los vínculos con la desaparición de los 43. Bueno, sí, es que se le preguntó sobre este asunto. Lo que hemos indagado respecto a lo que pasó con los muchachos,
Dice, no hay ninguna identidad con la llamada verdad histórica. Los puntos de partida y de líneas de investigación son diametralmente distintos y la verdad histórica choca con la propia realidad, la realidad que estamos viviendo con esta inmunidad que se está brindando a los victimarios. Todo lo que fue la recopilación de acusaciones, todo lo que fue la recolección de pruebas y de las cosas que acusaron, todos estos fueron totalmente falsas. No tenían nada que ver con la realidad y obviamente el principal responsable es el procurador, pues ya con esas bases pues son absueltos y por lo que está planteando Alejandro Encinas no hay manera de resolver el asunto ni tampoco hay manera de aclarar toda la situación. Bueno, pues vamos a escuchar a Alejandro Encinas y pues bueno, vamos a ver qué es lo que plantea finalmente. Absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa. Vamos a hacer rápido una recapitulación. Ustedes recordarán cómo entre el 26 de septiembre del 2014 y el 30 de agosto del 2018 se consignaron 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al Cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula. Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la Ley de Secuestro. De las 142 personas detenidas, la Procuraduría General de la República entonces procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas. Sin embargo, a lo largo de estos años, el proceso judicial que han seguido estos detenidos, que se había basado en 107 pruebas recabadas por distintas averiguaciones previas, el día de hoy solamente subsisten como pruebas 44 de las 107. Y eso vale la pena destacar que son fundamentalmente pues detenciones que han ido excluyendo de las pruebas las detenciones de falsa flagrancia. Se ha desestimado la comisión en 22 detenciones ilegales por forma irregular, en 29 casos de tortura y distintos casos de dilación indebida en la puesta a disposición. ¿Qué ha significado esto? Que a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos y ahora con el precedente de la libertad ya absolutoria de Gilardo López Astudillo, existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso. ¿Qué implica esto o qué evidencia esto? Particularmente una indebida integración en la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. Hay que decirlo con toda claridad. La mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas. Habiendo elementos claros y suficientes para afincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos. Y también esto implica una revisión profunda de los criterios judiciales que tienen que aplicarse. Y aquí debe tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley. Se trata de impartir justicia,
no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios. Yo creo que son de los temas fundamentales que tenemos que definir, y podemos hacer el día de hoy un exhorto a la Fiscalía General de la República para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición. Y queremos anunciar que por instrucciones del presidente de la República iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial Federal para deslindar las responsabilidades en estos casos, donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad en la comisión de este delito. Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la Fiscalía General de la República hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes. Es cuanto, señor presidente. Bien, pues esta es la situación. Bueno, después vinieron las preguntas, se ratificó todo este asunto, pero bueno, está en entredicho toda la justicia mexicana de décadas, y va a ser la oportunidad para explicar cómo es posible que esta justicia involucre a jueces, al procurador, a la policía municipal, a las policías estatales, y en todos los elementos. Y claro está, vale la pena poner a consideración toda esta dinámica. No, yo tengo un caso, bueno, tenemos un caso promovido por 2 abogados de un personaje al cual se le acusó indebidamente, así exactamente como lo está planteando para el caso de Ayotzinapa, inventando las pruebas, inventando detención arbitraria, todo. Se le acusó de asesinato, incluso de un bebé, y finalmente resultó que todo fue inventado. Es decir, incluso a este personaje los propios policías lo apodaron el Chivo. Este hecho fue allá en la caseta San Martín Texmelucan, en la carretera México-Puebla. Y bueno, tenemos todos los elementos de evidencia, etcétera. Vamos a hacer un video correspondiente a todo este asunto. Y lo otro, que también es clave para plantearlo, que también vamos a hacer otro video en su momento, pues respecto a que no se ha aclarado, pues ni los múltiples asesinatos en Puebla de universitarios como Joel Arriaga, Enrique Cabrera, Alfonso Calderón, y muchos otros, Gumaromaro obviamente, y bueno, recientemente la hija de Simitrio, y después los otros asesinatos que se dieron incluso en el propio proceso electoral de 2018, y otros más que, es decir, tenemos que exigir a las autoridades que todas estas cosas se aclaren. Y bueno, vamos a presionar para que eso sea así. Vamos a desarrollar pues todas las demandas que esto requiere, y vamos a presentar algunas evidencias de todo este trabajo. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Esperamos que todo esto nos sirva para reflexionar en relación con la situación de la justicia, sobre la posibilidad de que sean castigados los culpables en toda esta circunstancia, y que se pueda aclarar el tema
correspondiente. Bien, pues entonces este es el asunto que les damos a ustedes las gracias y bueno, les pedimos que se suscriban a Cicla Televisión y pasen con nosotros a Cicla TV en YouTube y a partir de ahí entonces pues nos sigan en todas las diversas actividades que estamos realizando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos despedimos de ustedes.